material audiovisual vamos a hablar puntualmente de epidemiología y puntualmente de prevención y de promoción de la enfermedad y promoción de la salud. Ustedes, calculo que ya lo saben, la unidad problema número 1 ha sido modificada en la cursada 2022. Es diferente a la de años anteriores y el problema planteado, porque recuerden que las unidades problemas son justamente eso, casos problemas, no son casos clínicos, no son historias clínicas, son problemáticas que generan disparadores o preguntas para obviamente ir primero a través de la lluvia de ideas y luego a través del estudio de los contenidos agregados a construir el conocimiento necesario que pretende la unidad problema. Bien, en este caso es una médica, es una colega generalista que ingresa a trabajar en un centro de atención, en un CAPS, en un centro de atención primaria de la salud, pero en un barrio en un barrio pobre, en un barrio QOM, si ustedes lo conocen, el barrio QOM tiene obviamente precariedad y muchas necesidades básicas insatisfechas. En su primer día de trabajo, junto a dos integrantes del equipo, hacen una recorrida del terreno para empezar a conocer el terreno y sus condiciones de vida, charlan del riesgo y ahí vamos. Este video va a versar sobre el riesgo justamente de contraer determinadas enfermedades, es decir, en el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado. Vamos a hablar justamente de cómo podemos evitar que la población enferme. Que eso obviamente es el objetivo de la medicina en definitiva, no solamente la atención, sino fundamentalmente conservar la salud. Vuelven al centro de salud, sus compañeras le comentan un caso de una familia proveniente de Formosa, bueno, ahí hay una cuestión migratoria, también la cuestión de noción de foco, que vamos a desarrollar en otro video de historia clínica, y justamente, digamos, las herramientas que cuentan los médicos en cualquier nivel de atención, pero en APS fundamentalmente, que son las historias clínicas, la individual y la familiar. Van a ver que en los CAPS se usa un sistema de historia clínica familiar con familiograma y dentro de esa carpeta se incluyen cada uno de los integrantes de la familia. Bien. Entonces, yo lo que planteo, y ahora prendo la cámara para que me vean un poco despeinado, es, digamos, bueno, no la pongo a Mariana, sino a un médico en representación de todos los médicos, que se puede hacer en función del problema los siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo prevengo que mis pacientes se enfermen? ¿Cómo hago que no enfermen y que conserven su salud en el proceso de salud-enfermedad? ¿Qué noxas o injurias pueden enfermar a mis pacientes? Es decir, el conocimiento del enemigo, justamente, conocer al enemigo para emprender buenas batallas. Entender cómo enfermamos, porque si no entendemos cómo enfermamos, no vamos a poder entender, digamos, no vamos a poder, digamos, comprender, digamos, las estrategias de los tratamientos médicos y o quirúrgicos. Puntualmente también en esta unidad problema se discute el tema de las noxas biológicas. Recuerden que justamente cuando hablamos de noxas o injurias hay varios tipos de noxas de acuerdo a su naturaleza, se clasifican en físicas, químicas, nutricionales, inmunitarias, etcétera. Y también las biológicas o animadas, que son las únicas que tienen justamente, por la palabra animada significa con vida, que son los virus, las bacterias, los hongos y parásitos. Yo haré otro video sobre introducción a la bacteriología y la virología y otro sobre introducción a la micología y a la parasitología. También en esta unidad problema se incluye el tema de la injuria nutricional y la pregunta sobre por qué hay problemas en la nutrición en niños y en adultos. Pero bueno, en la población infanto-juvenil. Cuando hablamos de malnutrición no hablamos necesariamente de desnutrición, hablamos también de obesidad o de mala calidad nutricional, violación de las leyes de Escudero, por así decirlo. Estamos viendo, por ejemplo, mucha obesidad infanto-juvenil ahora en pospandemia, o sea que fíjense que hay que tener en cuenta la cuestión de la obesidad.
obviamente voy a hacer otro video sobre historia clínica para que ustedes, digamos, tengan un tema muy importante que se evalúa en todas las unidades problemas en los exámenes, así que yo los quiero formar bien en el caso, en la construcción de una buena historia clínica, de la historia clínica como corresponde. Y también, como es un contenido desagregado, vamos a hablar eventualmente de lo que es el psiquismo o el aparato psíquico y cómo se intrinca con lo biológico, con el cuerpo biológico. Hay un cuerpo psíquico y un cuerpo biológico. El cuerpo psíquico es algo abstracto, no es el sistema nervioso central, no es el cerebro, ¿de acuerdo? El aparato psíquico es un aparato, es una construcción teórica abstracta, digamos. El psiquismo, por así decirlo, no tiene un sustrato anatómico que lo... Está el sistema nervioso central, pero ese no es el psiquismo. Ya lo veremos más adelante. Bien, justamente entonces la primera pregunta que vamos a tratar de responder y en este video es ¿cómo prevengo que mis pacientes se enfermen? Y justamente esto es lo que busca la epidemiología como rama de la medicina. La epidemiología lo que busca justamente es la prevención de la enfermedad, ya sea evitar que aparezca o si aparece evitar que ésta se complique o, bueno, vamos a ver los distintos niveles de prevención. También el control de la enfermedad, sobre todo esto se aplica para la aparición de un brote epidémico, el control del brote, digamos, para que esto justamente que no explote y no se constituya en una pandemia, por ejemplo, como pasó con el coronavirus. Y también incluye la promoción de la salud, que es básicamente, digamos, educar a la población y empoderarla en cuanto a hábitos saludables para justamente conservar una buena salud física y psíquica y obviamente tener menor riesgo, y volvemos a la cuestión del riesgo, de enfermar. Y esto, la epidemiología lo hace a través de la determinación de lo que se llama la vinculación o la asociación causal. Y habla justamente de dos tipos de causas, que también las usamos en anatomía patológica y en medicina en general, que son las causas necesarias y suficientes. Y quiero aclarar qué es una causa necesaria y qué es una causa suficiente. Voy a dar un ejemplo para que lo entiendan bien. Una lesión muy frecuente que es la placa de colesterol o placa de ateroma o placa aterosclerótica en las arterias de mediano y gran calibre del cuerpo humano. Bien, para que se produzca una placa de ateroma existen causas que son suficientes, es decir, la sola presencia de esa causa ya es capaz de producirla. ¿De acuerdo? O sea, es suficiente para producir la lesión. A saber, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias, ya sea las hiperlipidemias o las hipertrigliceridemias, o la disminución de los niveles de HDL colesterol, y el tabaquismo. Esas cuatro son, o esos cuatro factores de riesgo, por así decirlo, son también además causas suficientes para formar placas. O sea, un paciente hipertenso ya forma placas de ateroma. O sea, de hecho, obviamente estamos hablando de hipertensos no controlados, diabéticos no controlados, dislipidémicos no tratados y tabaquistas que no obviamente conservan el hábito. Ahora, existen otras causas para placas de ateroma que son necesarias, como por ejemplo el hecho de ser obeso, el sedentarismo, el hábito alimentario, la personalidad tipo A, bueno, algunas otras cuestiones, el consumo de estrógenos, de exógenos, etcétera. Bueno, hay una serie de causas, por así decirlo, menores, pero fíjense, son necesarias, pero no suficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Si un paciente solamente presenta obesidad, no va a ser placas de ateroma, ¿de acuerdo? Porque no es una causa suficiente para hacer placas de ateroma. Ahora, si es diabético y además es obeso, cuestión que es muy frecuente que esto suceda, el 80% de los diabéticos de tipo 2, ya no deberíamos hablar más de diabetes de tipo 2, deberíamos hablar ya directamente de síndrome metabólico, pero bueno, esta es una cuestión mía, que estoy investigando también. Bueno, justamente al combinarse diabetes mellitus, causa suficiente y necesaria también,
y obesidad, que es solamente una causa necesaria, se potencia obviamente la gravedad de la lesión. No quiere decir que la obesidad no aporte nada, o sea, sea gratuita, desde ya tiene un costo. Pero quiero remarcar esta cuestión, que por sí sola, la obesidad, por ejemplo, no es una causa, o sea, el paciente obeso que no tenga hipertensión, diabetes, dislipidemia o fume, no va a ser placas de colesterol por el hecho de ser obeso. ¿De acuerdo? O sea, no es una causa suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, conociendo los vínculos entre causa y enfermedad, podemos plantear 3 niveles de prevención y cierro la cámara para que puedan leer. La prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria y hay también una prevención cuaternaria que lo dejo para que lo busquen ustedes. Eh, Esto es, miren, se lo toman en los finales. Es muy importante saberlo y ahora incluso dar ejemplos de cada una. Fíjense que la prevención primaria trabaja sobre las causas, sobre el control de la causa. Acá no hay enfermedad en prevención primaria, no existe enfermedad. O sea, trabajamos sobre las causas suficientes o reducimos factores de riesgo para justamente evitar la aparición de la enfermedad, o al menos limitar su tasa de incidencia, es decir, disminuir la tasa de incidencia. Pero, es decir, trabajamos sobre las causas y el ejemplo paradigmático de la prevención primaria son las inmunizaciones, son las vacunas, porque uno al vacunar está trabajando sobre las causas para evitar la aparición de la enfermedad o bien, si de aparecer la enfermedad, que sea de curso digamos, benigno, por así decirlo, de buena evolución, sin complicaciones. En la prevención secundaria ustedes tienen que tener bien en claro que ya la enfermedad está presente, y hemos llegado tarde, por así decirlo. Entonces lo que hacemos los médicos es definir estrategias para evitar que esta enfermedad que ya está presente se complique. Obviamente intentamos mejorar su estado de salud y precozmente utilizamos toda la metodología, digamos, el diagnóstico clínico, la semiología, los métodos de examen complementarios y la terapéutica para justamente evitar que se complique. O sea, ejemplo, el paciente ya es un hipertenso, bueno, lo detectamos y lo empezamos a tratar. Ahora, en la prevención terciaria, la enfermedad ya produjo lesiones, complicaciones y ha dejado secuelas. Por lo tanto, el objeto de este nivel de prevención es evitar la aparición de la secuela, disminuir la cuestión de disminuir la discapacidad. Hay muchas enfermedades incapacitantes o discapacitantes y mejorar la autonomía del paciente. También incluye los cuidados paliativos en pacientes con patologías incurables o terminales, en el caso de una neoplasia o un cáncer terminal. Entonces, les voy a plantear un ejercicio, y ahora prendo la cámara, para que ustedes tengan ejemplos para brindarle a un docente de ejemplos puntuales de cada uno de los 3 niveles de prevención basado en esta cuestión de la vinculación causal, causa e enfermedad. Bien, entonces, en esta primera imagen hay una paciente que se está haciendo una mamografía. Bueno, no importa la incidencia, es cráneo caudal en este caso, porque hay un aplastamiento y digamos, el tubo ingresa por arriba del cráneo caudal. Entonces, ¿ustedes digamos, qué dirían de qué nivel de prevención estamos hablando? Les doy un segundito para que lo piensen. Y la respuesta es prevención secundaria, porque yo aquí estoy buscando, estoy haciendo un screening y estoy a la pesquisa de la detección, o a la pesquisa o a la detección de un cáncer de mama o de una patología mamaria. Es decir, yo no estoy trabajando sobre las causas, yo estoy haciendo un screening, una pesquisa en un paciente para la detección precoz de la enfermedad. Entonces, estoy pensando que la enfermedad puede estar presente ya, ¿de acuerdo? Entonces yo no estoy trabajando sobre las causas
y modificando la causa o quitando la causa. Por lo tanto, una mamografía, como ven aquí, es una estrategia de prevención secundaria. Una prueba de laboratorio. Una prueba de laboratorio, ustedes dirían, bueno, le pedimos a un paciente un laboratorio completo, un hemograma completo con recuento de plaquetas, una uremia, una creatininemia, una velocidad de eritrosedimentación, una glucemia, una orina completa, un perfil lipídico, una uricemia, un hepatograma completo, una TSH, una T4 libre, un ionograma plasmático, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de prevención es? También es secundaria, porque yo estoy justamente a la pesquisa de detectar, por ejemplo, una anemia, una dislipidemia, un hipotiroidismo, una hipoalbuminemia, ¿de acuerdo? Ahora, lo puse con color amarillo, porque también puede ser una estrategia de prevención terciaria, en función de evitar que el paciente ya enfermo, secuelado, empeore su salud. Entonces, lo pongo en amarillo porque también yo voy a seguir haciéndole estudios complementarios, no solamente bioquímicos en este caso, para evitar, digamos, que el paciente haga secuelas. Bien, aquí lo que ven es un campo con utilización de agroquímicos. Entonces, ahora ya estamos en otro nivel, o sea, a ver, cambiemos la situación. Mariana no va a trabajar al barrio Cuom, va a trabajar a una comunidad pequeña del interior de Santa Fe, qué sé yo, San Jerónimo Sud, bueno, y resulta que alrededor del ejido urbano hay campo, y en el campo se utilizan agroquímicos. Entonces, voy a hablar con el presidente comunal para definir políticas públicas para que obviamente no se utilicen agroquímicos que puedan enfermar a la población. Yo estoy trabajando sobre las causas, entonces, ¿qué estoy haciendo, gente? Prevención primaria, prevención primaria. Y claramente en la siguiente fotito estoy vacunando a un niño, lo estoy haciendo en el deltoides, por lo tanto es una vacuna que es a partir del primer año de vida. Antes del año de vida se colocan en el vasto externo en los muslitos, y como lo mencioné y lo adelanté, es el ejemplo paradigmático de prevención primaria. Yo estoy trabajando sobre las causas. Bien, el uso de fármacos para tratar a un paciente. Obviamente también lo pongo en amarillo, claramente, o sea, yo detecté hice un diagnóstico precoz de la enfermedad. A ver, ejemplo, detecté que el paciente es un hipertenso, tiene más de 140-90 de TA, sistólica, diastólica respectivamente, empiezo a darle un antihipertensivo y lo controlo. Y lo mantengo por debajo de 140-90 para evitar que esta enfermedad grave, que está en uno de mis videos, dañe su corazón, sus arterias, sus riñones, sus retinas, su cerebro, que haga apneas de sueño, impotencia. Pero también lo pongo en amarillo porque puede ser una estrategia de prevención terciaria, en tanto con la medicación yo evito que el paciente haga secuelas o digamos, mejore obviamente, o cuidados paliativos, el uso de la morfina, por ejemplo, en un paciente terminal para que no sufra y que tenga una muerte digna. Al respecto, hay una ley de muerte digna por si la quieren buscar. Fíjense en esta foto hay un paciente que está haciendo, junto con probablemente un fisiatra o un kinesiólogo, ejercicios para fortalecer la musculatura. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Estamos trabajando sobre las causas, estamos trabajando, bueno, ¿qué nivel de prevención? Terciaria, obviamente, porque en este caso el paciente sufrió ya una enfermedad donde generó debilidad muscular o atrofia muscular o algún problema neurológico. Entonces estamos en el campo de la rehabilitación, y esto es prevención terciaria. Uno no va a hacer fisioterapia o fisioquinesioterapia como en prevención secundaria, la va a hacer cuando está secuelado generalmente. Esta imagen corresponde a un estudio
anatomopatológico, concretamente a una citología, que es, como lo explico en uno de mis videos, el estudio de células sueltas sin estroma. Es una citología exfoliativa del cuello uterino con tinción de Papa Nicolau. Bueno, hacer un PAP recuerden que las mamografías se hacen en toda mujer anualmente después de los 50 años o en mayores de 40 años cada 2 años. Y los PAPs se empiezan a realizar en la medida que la mujer comience con las relaciones sexuales. Pero lo puede hacer también si no comienza con las relaciones, si no es sexualmente activa. Pero la indicación de un PAP, que es por lo generalmente debe hacerse anualmente, preferentemente no más de 2 años deben pasar, es una estrategia clara de prevención secundaria. Porque yo estoy también, otra vez, a la búsqueda, al screening, a la pesquisa de células que pueden manifestar una morfología posta. Yo con el PAP no solamente busco cáncer, también busco lesiones precancerosas, busco también, evalúo el trofismo del aparato genital, evalúo también infecciones, la presencia de qué sé yo, una tricomona, de un hongo como la cándida, una infección. Bien, aquí estamos con un control digamos, vehicular con un mal llamado de alcoholemia, porque alcoholemia significa alcohol en sangre. Hay que sacar sangre, mandarla al laboratorio y un médico debe de hacer un diagnóstico de alcohol en sangre que supera el valor normal. Afortunadamente en Rosario hay una ley de alcoholemia cero. En realidad está mal dicho un test de alcoholemia, porque ahí lo que se está viendo es el alcohol, digamos, que viene del estómago, pero que viene, digamos, de la aspiración. Mal llamado alcoholemia. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que es una estrategia de prevención primaria, secundaria o terciaria? Es primaria, porque yo estoy trabajando sobre las causas. Yo estoy tratando de identificar si un paciente consumió alcohol, porque lo que quiero evitar, o sea, yo trabajo sobre la causa, que es el consumo de alcohol. Si yo obviamente estoy, digamos, confirmo que que no está la causa presente, estoy evitando que el paciente pueda tener accidentes de tránsito bueno, muchos problemas vinculados al consumo de alcohol que no hay un video al respecto. Miren, aquí puse la línea K, como una política pública de un gobierno, es decir, reemplazar los colectivos de línea que usan combustibles de fósiles, digamos, por electricidad, es una estrategia de prevención claramente primaria, porque yo estoy trabajando otra vez sobre las causas, las emanaciones de monóxido de carbono, etcétera, los sobrepolutos que pueden afectar la salud de la población. Otro ejemplo que siempre causa problemitas, la toma de la presión arterial, que les aclaro, ustedes como médicos nunca pueden dejar ir a un paciente por más que consulte por un forúnculo sin tomarle la presión arterial. Hay una razón clara para tal recomendación, que es que la hipertensión arterial es una enfermedad absolutamente asintomática. Entonces, estamos justamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos a la pesquisa de detectar dentro del universo asintomático de la hipertensión arterial a un paciente hipertenso. Prevención secundaria. No estamos trabajando sobre las causas, estamos tratando de detectar un hipertenso precozmente para que rápidamente inicie un tratamiento. Bien, otra vez un fisiatra o un kinesiólogo trabajando sobre una persona, se trata obviamente de rehabilitación. Y en la última imagen tenemos un paciente realizando un estudio que ustedes ya, algunos lo han realizado, se llama audiometría tonal. ¿Y ustedes qué sostienen? Que es una estrategia de prevención primaria, secundaria o terciaria. Y claramente es secundaria porque yo estoy tratando de detectar si el paciente presenta una hipoacusia, hay varios tipos de hipoacusia. Si yo no estoy trabajando sobre las causas, yo estoy a la pesquisa de una hipoacusia o un problema de la audición. Claro, ahí tienen, les di muchísimos ejemplos para citar y complacer al docente en el examen final. Cierro la cámara un ratito. Bien,
Dentro de la epidemiología también ustedes tienen que estudiar y saber qué son los fenómenos de masa. Primero, ¿qué es un fenómeno de masa? Se define como la concentración de enfermos. Eso es un fenómeno de masa. La concentración de enfermos, la aparición de un grupo de pacientes, de individuos que enferman. Y en función de esto, estos fenómenos de masa se clasifican o se tipifican en epidemias, pandemias y endemias. Si esto sucede en animales, epizootias, panzootias y enzootias. Ustedes saben que una epidemia es un fenómeno de masas, es una concentración de enfermos que afortunadamente se limita en el tiempo y en el espacio. O sea, es un brote que se autolimita. Bueno, ustedes van a aprender sobre la curva epidemiológica y hay un estimativo de cuántos casos de varicela, por ejemplo, van a aparecer en el año. Bueno, cuando el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detecta que hay una suba de casos de varicela, por ejemplo, el sarampión, afortunadamente hubo una amenaza verde hace unos años, ya no hay, pero por ejemplo, sí hubo mucha varicela, por eso se incorporó una dosis extra al ingreso escolar. Bueno, la epidemiología está atento a eso para justamente detectar la aparición de casos en un número mayor de lo que se esperaba en función del canal epidemiológico del año anterior. Entonces, pero fíjense, limitado en tiempo y en espacio. Justamente cuando la epidemia se limita en el tiempo, porque fíjense que ya el COVID-19 está mermando notablemente, pero ilimitado en el espacio, afectó a todos los continentes, estamos hablando de una pandemia. Ustedes ya saben perfectamente de lo que es una pandemia. Una endemia es un fenómeno de masas, una concentración de enfermos con la gran problemática que es ilimitada en el tiempo, que se transmite de generación en generación, pero limitada en un espacio, es decir, no, el ejemplo clásico es el Chagas, donde generalmente por debajo no me acuerdo bien de qué latitud, pero por debajo más o menos de la provincia de Río Negro ya no hay vinchucas ni que contengan Trypanosoma cruzi y que infecten. Son zonas de nula endemicidad. Por el contrario, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Norte de Santa Fe son áreas de alta endemicidad. Y obviamente es ilimitado en el tiempo y limitado en ese espacio. Lo que podemos hacer, lo que estamos viendo ahí en esa foto es estrategias. Fíjense, esta es una típica casa de adobe, tratando de fumigar para obviamente matar estos vectores, las vinchucas, que habitualmente son silvestres, pero que luego se acercan a la comunidad infectando, alimentándose, son nematófagos, entonces se alimentan de la sangre de gallineros, de los animales, y justamente los perritos, que son animales domésticos, también lo llevan a la casa, y en la casa las vinchucas empiezan a buscar espacios para poder hacer sus nichitos ecológicos, sobre todo en las paredes, en los techos de paja, y tienen un comportamiento de alimentación nocturno. Ya verán Chagas. Bien, por último, ¿qué es la promoción de la salud? Porque ustedes tienen que comprender que promocionar la salud es muy distinto que prevenir la enfermedad. Yo creo que promocionar la salud es mucho más importante que prevenir la enfermedad, porque promocionar la salud justamente hace referencia a esto, a todo lo que hacemos para que las poblaciones mejoren su salud, es decir, que adquieran hábitos de vida saludables. Es decir, permitirle a la persona que adquiera un mayor control de su propia salud, eso es que se empodere en función de su propia salud. Y la Organización de la WHO, la Organización Mundial de la Salud, lo plantea en tres componentes: el buen hacer de los gobiernos o la buena gobernanza, la educación sanitaria y la búsqueda de lo que se llaman ciudades saludables. Ahora les voy a mostrar unos dibujos de la OMS. Que quede claro, por tanto, mientras que la promoción de la salud hace referencia al mantenimiento y a la mejora de la salud, el término prevención de la salud se refiere a evitar la aparición de la enfermedad, o si la enfermedad está presente, evitar que se complique, o si esta enfermedad ha dejado secuelas o es terminal,
hacer tratamientos paliativos o evitar que haya más secuelas o haya rehabilitación. Bien, justamente la OMS tiene esta linda infografía, los grandes 3 pilares de la promoción: la buena gobernanza, fortalecer la gobernanza y las políticas para que todas las personas puedan elegir opciones saludables, accesibles, asequibles, y para crear sistemas sostenibles que hagan realidad la colaboración de toda la sociedad. Ahí, bueno, se trata obviamente de políticas públicas, ciudades saludables, digamos, que tengan que ver con el medio ambiente, el trabajo, la diversión, el esparcimiento, qué sé yo, estrategias como poner, como ven en las plazas para, digamos, esos dispositivos para ejercitarse, educación para la salud, educación nutricional, el ejercicio, etcétera. Conocimientos sobre la salud, no todo el mundo conoce, sabe de biología, de medicina, de salud humana. Bueno, hay que hacer campañas de promoción. Y les doy ejemplos para citar, fíjense, seguir una dieta saludable, mantenerse físicamente activo, vacunarse, no consumir tabaco, evitar el consumo de alcohol o reducirlo, gestionar el estrés para una mejor salud, mantener higiene, no conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol, abrocharse el cinturón, ponerse cascos para ir en bicicleta o en moto, le faltó ahí poner, mantener prácticas sexuales seguras, el uso de métodos de barrera, ir a los controles médicos, amamantar a los bebés, promover la lactancia materna. Fíjense, todos los ejemplos de promoción de la salud. Cuando nosotros en los exámenes preguntamos ejemplos, no saben decir ninguno. Bueno, les pongo ahí 12, gente, así que tienen un montón de información para decir. A esto le dan una mirada en el cuaderno del alumno con los conceptos de equidad, lo que se llama, bueno, lo que es el SINABE, los tipos de estudios en epidemiología. Bien, y finalmente la pregunta de cómo se enferma la población y por qué los humanos enfermamos está respondida en mi video que está subido ya en el canal de YouTube, que se llama Patología Celular número 1, y el segundo video que se llama Muerte Celular. Se pregunta también sobre qué noxas o injurias pueden enfermar a mis pacientes. Gente, con este video termino de hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, un tema que es tributario, que de la cátedra de medicina preventiva y de epidemiología, y que obviamente contribuye o tributa a la unidad problema número 1. Van a ver que yo en el transcurso de la cursada no solamente voy a intervenir con contenidos de la materia de mi cátedra, en la cual soy docente hace 23 años, tengo 43, así que desde los 20 años soy docente de la cátedra de anatomía patológica, la gran cátedra de anatomía patológica, y bueno, pero no obstante, soy médico generalista, médico psiquiatra, y por lo tanto no soy anatomopatólogo, por lo tanto contribuyo en ayudarlos con otros contenidos desagregados para que en la tutoría y en él puedan tener una mejor performance y construcción del conocimiento, y esto también les sirva para eventualmente el examen final. Les mando un abrazo, siempre los voy a acompañar, los acompañé en pandemia, donde la facultad estuvo cerrada prácticamente, realmente lamentable, y ahora cuando volvemos a la presencialidad no vamos a desperdiciar los recursos que hemos incorporado, sobre todo los virtuales. Yo apelo a lo híbrido, así que bueno, estoy a su disposición. Cualquier pregunta respecto de lo que vimos, me lo plantean en el grupo de WhatsApp, que prontamente se convertirá en 2 grupos de WhatsApp, o bien por Instagram o bien a mi mail. Les mando un cariño a todos y a todas.